tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, porque es una forma o es algo fundamental para que nuestra evolución espiritual se produzca. Nosotros estamos buscando, dice Drúmbalo, siempre conectarnos hacia arriba, hacia lo espiritual, hacia un plano superior, hacia un plano como más alto, como elevado, y nos olvidamos de nuestra conexión hacia la tierra y nuestra conexión con nosotros mismos. Entonces, básicamente lo que buscan los talleres de la flor de la vida es lograr esa sincronía, es lograr esa conexión de los hemisferios. Todo esto empezó más o menos por 1990, que empezaron a hacerse ya más populares los talleres de la flor de la vida, sobre todo acá en América. Cuando yo recibí justo este taller en Bogotá con Santiago Córdoba y Federica Freidel. Yo tengo de profesión psicólogo clínico, así que yo viajé porque me parecía una forma muy interesante de este proceso de autoobservación. Yo creo que todo nuestro desarrollo, todo nuestro crecimiento se da en base a nuestra autoobservación, de dónde venimos, qué estamos haciendo aquí, a dónde vamos, cuál es el objetivo de la vida. Entonces, tomando este taller ahí cerca de Bogotá, en la Laguna Pedro Palo, yo me di cuenta que era impresionante todos los trabajos que se hacían y cómo lograban las personas sin necesidad de decir sus cosas personales, de sanar muchísimas cosas y al mismo tiempo de conectarse con otro estado de conciencia. Esto dentro de la psicología se habla que son los estados alterados de conciencia, eh, a los cuales llegamos en base a una meditación profunda. Lo interesante de la meditación Merkaba es que no nos toma mucho tiempo, apenas son 17 respiraciones, nos toma de 5 a 7 minutos de acuerdo a cómo nosotros hagamos nuestra respiración. Generalmente son respiraciones abdominales. El proceso importante es lo previo y lo que se hace durante el taller. Lo previo es precisamente explicarle a nuestra conciencia, a nuestro consciente, eh, la existencia de Dios. Porque en esta lucha que yo les hablaba de los dos hemisferios, del izquierdo y el derecho cree en Dios por fe, lo cree incluso a veces por miedo, porque nos dicen Dios va a castigar, porque nos dicen que Dios nos va a premiar o que necesitamos estar cerca de Dios para que Él nos bendiga. Y entonces nosotros tenemos una devoción, No te una digo, fe pero yo me en asusté base a esas dos al ver tanto. creencias, o amor por, por sentido común o por miedo. Entonces nuestro hemisferio más racional, más lógico, eh, pide pruebas. ¿Cómo es que existe o no existe Dios? Entonces, es esa lucha eterna entre los dos hemisferios, el creer por fe y el creer en base a una experiencia. Eso nos pasa constantemente en la vida. A veces nosotros aprendemos de dos formas, o escuchando, que es aceptando que lo que nos cuentan es verdad, y eso vendría a ser algo así por fe, o viviendo la experiencia, tomando decisiones o acertadas o equivocadas y aprendiendo de acuerdo a lo que nos suceda o lo que nos pasa. Entonces, nosotros siempre estamos aprendiendo de esas dos maneras, por experiencia o por fe. Para nuestro inconsciente, para nuestra búsqueda de la trascendencia, porque siempre estamos buscando algo más, eh, creer algo solamente por fe no es suficiente. En la fe es cierto que es la certeza de lo que no se ve, pero a veces necesitamos algo más. Entonces, este hemisferio lógico, este hemisferio que quiere pruebas, necesita saber cómo es que Dios existe. Y para eso está la geometría sagrada. Para eso, en el taller al hemisferio izquierdo se le explica cómo funciona, cómo es, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa, por qué existe Dios a través de la geometría. No es algo muy complicado, no se necesita saber matemáticas profundas, no se necesita saber física ni saber muchas cosas complicadas para entenderlo. Básicamente la geometría es la forma geo, tierra, metría, medida, que es la forma de la tierra, básicamente empezó siendo así, pero geo no solamente significa tierra, sino que también significa materia. Entonces es la medida de la materia.
la medida en cómo la materia o cómo se transforma la energía en materia. Y eso en la actualidad está bastante demostrado a través de fórmulas, a través de matemáticas. La materia es igual a la energía por mc al cuadrado, o sea, la materia a la velocidad de la luz al cuadrado. Eso quiere decir que simplemente la materia tiene las mismas características que la energía. Si eso es así, simplemente hay que demostrarlo a través de ejercicios y de ejercicios físicos y también de ejercicios de dibujos. Entonces, en el taller lo que se busca es unificar estos hemisferios. Voy a tratar de explicarlo aquí un poco a través del video. Existe la geometría tradicional, la geometría, por así decirlo, profana, que es simplemente las medidas, la matemática profana igual, el saber sumar, restar, multiplicar, dividir. Pero cuando nosotros lo relacionamos con nuestra conciencia y cómo es que la geometría es la estructura, el esqueleto de la materia, y vamos demostrando que así sucede y así es, va tomando mucho más sentido y se transforma en sagrado porque estamos creando, porque se está creando vida. Estamos creando una geometría sustentable. La geometría sustentable es aquella geometría que se puede, eh, como dice la palabra sustentar, autofuncionar, estar completamente precisa, exacta. Entonces, para eso, pues les voy a enseñar algunas cositas. Tenemos esto que es el tetraedro, que es la base de la geometría sagrada. Vamos a tener también, por ejemplo, aquí tenemos una geometría dual, donde está un icosaedro afuera y un dodecaedro dentro. Es una geometría más compuesta. De esa misma manera tenemos esta otra que es un cubo adentro y un octaedro afuera. Todas estas geometrías eh, las vamos a tratar de explicar, voy a tratar de explicarles cómo funciona. Es más, sí me gustaría, si es que hay alguna pregunta, la vayan anotando y al final yo trato de responderles. Eh, Ahora, la física de los aceleradores de partículas, por lo que se siguen tratando de hacer cada vez más grandes los aceleradores de partículas, es para el estudio de las ondas. Dentro de los matemáticos, de los físicos más famosos, ahora se llega a la conclusión de que la teoría de cuerdas es la teoría que más encaja para la creación de la materia. Esta, esta teoría de las cuerdas habla de la multidimensionalidad de las cuerdas. Eso implica que todas las cosas estarían conectadas. Si vamos un poco más profundo, eso implicaría que ustedes y yo, a pesar de la distancia, estamos conectados y que ya quedamos previamente en tener una reunión como esta. Pase lo que pase, me guste o no me guste, me agrade o no me agrade, ya habíamos quedado en eso y simplemente vinimos y lo cumplimos, porque eso ya lo habíamos puesto en lo que dentro de geometría sagrada se llama la singularidad, o lo que también los físicos llaman el punto cero. Este punto cero es el que despliega o a través de su funcionamiento hace que estas ondas se ordenen de una manera que creen un empaquetamiento perfecto, que creen materia, que no se anulen. Estas ondas están vibrando a velocidades más allá de la luz y son infinitamente pequeñas, pero se van organizando. Por eso también hay la frase de Platón que dice Dios no juega los dados, sino que Dios geometriza. Estas vibraciones muy sutiles y muy pequeñas se van formando de tal manera y de una forma obviamente matemática y lógica para ir formando estructuras que son los sólidos platónicos. Estos sólidos platónicos, que son 5, que les mostré algunos de ellos ahorita, son la base de la estructura de la materia y se van formando en pequeños cúmulos hasta lograr formar estructuras mucho más grandes. La geometría sagrada va a explicar esto poco a poco, paso a paso, en lo que es el taller. Pero les voy a seguir tratando de explicar. Por video es mucho más complicado, pero vamos a verlo. Estas longitudes de onda o esta teoría de ondas hace que estas se unan, y yo les decía que se pueden unir de forma armónica, lo que forman los empaquetamientos perfectos, o de forma no armónica.
Para esto tenemos un ejemplo muy sencillo. Yo pienso que todos alguna vez hemos visto cuando chocan dos olas en el mar. Hay veces que chocan dos olas y vemos que se hace una tercera, una más grande, una ola que crece. Y a veces dos olas chocan y en vez de crecer se anulan. Esto, según la física, se da precisamente cuando las ondas encajan, se unen como en un Lego, de manera perfecta van a crecer. Y cuando chocan y no encajan, se anulan y se destruyen. Esa ola se baja. Esto de las ondas, que ahorita lo aplicamos simplemente en las olas del mar, se aplica en todo porque todas nuestras emociones, y eso ya entra una nueva ciencia que se llama la psicogeometría, todas nuestras emociones son ondas. La tristeza es una onda, el amor es otra onda. Lo que van a variar estas ondas es en que sean de mayor vibración o de menor vibración. Generalmente las emociones superiores, hablemos de la compasión, de la felicidad, de la dicha, del gozo, tienen una vibración más alta. Y ondas con vibración más baja están la pena, la tristeza, la melancolía, la depresión. Y estas ondas están rigiendo lo que es nuestra vida, porque están afectando toda nuestra geometría interna. Si decimos que la materia es igual a la energía, estas longitudes de onda están girando alrededor de nuestro cuerpo, las que tengamos, sean las de vibración más alta o la de vibración más baja, y están afectando nuestro comportamiento, lo que hacemos, lo que pensamos, cómo actuamos en la vida, cómo nos relacionamos con las personas, cuando tenemos éxito en nuestros proyectos laborales o no los tenemos, en situaciones de salud, en situaciones incluso hasta simplemente de lo cotidiano. No necesitamos aplicarlo directamente a todo, aunque en todo se aplica, pero en lo cotidiano, el sentirnos bien o mal. Por eso es que cuando nosotros elevamos nuestra geometría o la activamos, que es parte de lo que busca el taller de la flor de la vida, activar esa geometría interna que todos tenemos, nuestras conexiones con el mundo, con la vida, empiezan a ser mejores, nuestra salud mejora, nuestras asociaciones laborales, nuestras asociaciones emocionales mejor. Volviendo a esto de las ondas, cuando tienen un empaquetamiento perfecto, cuando no lo tienen, eso se puede ver o lo vemos, creo que a todos nos ha pasado en relaciones que funcionan o no funcionan, sean de amistad, sean de familia, sean emocionales más profundas, sean de trabajo, y a veces nosotros queremos como forzar a que las cosas funcionen, es que tiene que salir, es que esta persona me gusta o este proyecto me gusta y tiene que salir porque tiene que salir. Muchas veces no, porque las ondas precisamente no están funcionando, no se están acoplando de manera adecuada. Evidentemente, dentro de la geometría sagrada se habla de la capacidad que los seres humanos tenemos en nuestra personalidad y en nuestra forma de vida de ser moldeables, de ser flexibles. Es más parte de la evolución de nosotros como personas, es la capacidad de flexibilidad que tenemos en nuestra vida. Pero si con esta flexibilidad nosotros intentamos y las cosas no salen y las relaciones laborales, emocionales se vuelven tóxicas, la idea es entender que estas ondas no se están acoplando y se están destruyendo. Y al estarnos destruyendo y estas ondas ser el sustento de nuestra salud y de nuestra vitalidad, de nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nos estamos destruyendo, nos estamos anulando, nos estamos sacrificando. Dan Winter, uno de los estudiosos de la geometría sagrada, y también de todo lo que es los sólidos platónicos relacionados con la tecnología y la psicogeometría, él habla de que ahora sabemos que este empaquetamiento de las ondas son las que producen salud, enfermedad, vida o muerte. Y que hay personas que pueden ser expulsadas si no manejan bien su geometría sagrada. ¿Expulsadas cuál es el sentido? ¿Vivir menos años? Sí. ¿Expulsadas significa estar, como se dice, muertos en vida? Sí. Entonces, la idea es que nosotros podamos manejar y trabajar de mejor manera nuestra geometría. Dentro del taller se hacen ejercicios de sanación emocional sin que las personas tengan que decir ni una sola palabra. Es en base a ejercicios probados y realizados durante muchos años para poder sanar nuestro corazón, porque
dentro de nuestro cuerpo, todos nuestros órganos tienen geometría. La geometría está en muchas partes. Por ejemplo, aquí tengo yo un caracol, que les voy a enseñar, donde no sé si se lo vea bien, adentro está una espiral. Esta espiral que tiene este caracol lo tienen los cuernos de los toros, bueno, de todos los animalitos que tienen cuernos. Dentro de una tormenta o de un huracán se forma una espiral. Nuestra galaxia es una espiral. Los cirujanos plásticos, cuando hacen una reestructuración de rostro, una reconstrucción de rostro, dibujan el nuevo modelo, por así decirlo, las refacciones que tengan que hacer en nuestro rostro a través de una plantilla Una plantilla dodecaédrica. automática. La geometría está en muchísimas partes y la magia de la geometría es su fractalidad. La fractalidad quiere decir que hay algo grande que es igualito a algo más pequeño e igual a algo más pequeño. Eso lo podemos ver básicamente con las muñequitas rusas, que tenemos una grande, una más pequeña igualita, dentro de esta pequeña otra más pequeña igual. Ese es el concepto de la fractalidad. Ese concepto de fractalidad en matemáticas es interesante porque Nikola Tesla hablaba de que eh, nuestro fractal o nuestra energía interior, como se lo quiera llamar, se conecta con una fractalidad mayor que asimismo se conecta con otra mayor y que esta última fractalidad se está en el vacío. Esta fractalidad que está en el vacío es la que ordena todo, la que ordena todas las demás geometrías y a esta fractalidad la podemos decir que lo llaman conciencia o se lo llama Dios. Lo interesante de esta teoría de Nikola Tesla es que él hablaba ya de una conexión no eléctrica, como son los campos electromagnéticos. También la otra fuerza que intercede en todo lo que es la geometría sagrada es la gravedad, que es la que va creando la sustentabilidad de la materia. Cuando ya se organiza, la gravedad la mantiene en su posición, sino que hay una fuerza que no sería una energía, pero que estaría en ese vacío. Ese vacío, esa energía que está en ese vacío, es la que haría que todas las cosas estén interconectadas, que todas las cosas eh, tengan una capacidad o una, una palabra técnica que se utiliza es la no localidad, la capacidad de estar interconectados sin la necesidad de la distancia. Esta no localidad que se ha demostrado muchas veces, se ha hecho bastantes experimentos. Hay estudiosos como Rupert Sheldrake que habla de que son los campos mórficos de la conciencia. Y él hizo algunos experimentos con sus alumnos de psicología. Él da clases en Oxford o en Harvard de psicología a posgradistas. Entonces él escondió una vaquita de juguete en clases y tenían que ir entrando más alumnos que ya se conocían porque estaban ya muchos años como compañeros, como amigos, encontrando esa vaquita y la tenían que dejar en el mismo lugar. Y luego salir por otra puerta y no contarle a nadie dónde estaba la vaquita, salvo a los que encontraba. En la teoría de él, precisamente de esa no localidad, del poder pasar información a través de este campo que se encuentra en el vacío, era que los últimos 5, las últimas 7 personas iban a encontrar la vaquita más rápido que todos los demás. Porque esa información, aunque no se la diga, aunque no se la comparta, aunque no se la comunique verbalmente, ya la iban a saber porque iba a pasar a través de estos campos. Estos campos que el doctor Sheldrake habla que eran los campos mórficos de conciencia. Esta, este experimento funcionó y él hizo muchos experimentos. Eso no indicaba que los últimos 5 o los últimos 7 eran más inteligentes que los primeros que habían entrado. Lo único que implicaba era que esta comunicación existía. Y esta comunicación existía no solamente en nosotros, los seres humanos, sino también existía en animales, por eso hay todo el experimento del centésimo mono, hay los experimentos que hicieron en circuito cerrado de televisión en la CBS en Inglaterra y en España. Hay un montón de experimentos que demostraron la existencia de esta forma de comunicación.
Y esta forma de comunicación es a través de ondas, es a través de geometría. Eh, Ir entendiendo eso, ir entendiendo cómo la geometría va formando la esfera y que la esfera es la sustentabilidad de las células madres y que las células madres se unen de forma geométrica para formar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo empieza siempre en forma de espiral y tiene una función de implosión y explosión que luego se sigue manteniendo dentro de lo que es el funcionamiento de nuestro cuerpo en lo que es el anabolismo y el catabolismo, es entender la dinámica de la geometría en acción. Cuando el hemisferio lógico empieza a ver todas estas asociaciones de la geometría con la creación, va entendiendo que hay una lógica en todo este procedimiento y que hay algo, como se le quiera llamar, conciencia, Dios, gran espíritu, como se lo quiera llamar, que organiza este caos. O sea, no, que no es evidentemente un caos. Al entender eso, se produce una amplificación de nuestra conciencia y nuestra geometría interna es como que se encendiera. Nuestra geometría de nuestra mente se enciende cada vez que nosotros aprendemos algo, cada vez que nosotros eh, llenamos nuestro vacío con nuevos conocimientos o con nuevas experiencias. Siempre vamos a tener un vacío y eso es lo que el comercialismo actual lo llena y nos hace creer que teniendo algo o logrando algo o funcionando de determinada manera, socialmente hablando, vamos a llenar el vacío y llenando el vacío vamos a ser felices. Pero no sucede así porque nuestro cuerpo está diseñado dentro de un toroide. Y dentro de ese toroide, que es la parte de la geometría sagrada, siempre se forma un vacío. Ese vacío que es de esa singularidad, que es de ese punto cero, que es ese agujero negro, porque está creando implosión y al mismo tiempo explosión. Entonces siempre tenemos la necesidad de tener un vacío para tener que buscar algo, para tener que aprender algo, emocionalmente o intelectualmente. Siempre necesitamos tener un vacío. Y como cuando algo o alguien llena ese vacío, alguna cosa o alguna persona, tarde o temprano esa cosa o esa persona no está, se va. Porque nosotros, aunque nos va a doler y es parte de nuestra dinámica de nuestra vida, sufrir por lo que perdemos, sobre todo si es algo que hemos amado, es necesario que eso suceda para que nosotros volvamos a esa necesidad de buscar, porque somos buscadores de la felicidad y buscadores de esa trascendencia. No es malo sentir vacíos. La cosa es qué hago yo con ese vacío. ¿Qué aprendí cuando no estaba vacío y qué tengo que aprender ahora que está vacío? Entonces, esas partes de las enseñanzas de la geometría sagrada para mejorar mejor nuestra conexión con el mundo, mejorar mejor nuestra relación con nuestra realidad, con nosotros mismos, con nuestra propia autoobservación, es todo lo que empieza a cambiar en nuestro cerebro y eso lo activa. Al activarse, se activan ciertas geometrías que dentro de también la geometría sagrada se llaman los tubos toros, eh, empieza a moverse de una manera más rápida, es una aceleración. Esa aceleración también se produce en el corazón cuando nosotros tenemos experiencias de felicidad, dicha y gozo. Eh, Hay momentos que nos dan alegrías, hay cosas que nos dan alegrías, qué sé yo, eh, que gane un equipo que nos gusta, que gane, qué sé yo, en las elecciones un candidato que nos agrada, que yo me gane algún premio, que algún amigo esté bien o haya hecho un buen viaje. Hay cosas que nos dan alegrías, pero las alegrías son rápidas, no tienen una funcionalidad importante dentro de nuestra vida o dentro del desarrollo evolutivo espiritual de nuestras emociones y de nuestro corazón. Pero los eventos de felicidad, dicha y gozo sí lo logran. Entonces, dentro de la geometría sagrada lo que se busca es que nosotros podamos tener esos eventos de felicidad, dicha y gozo por lo menos unas 2 a 3 veces diarias, porque eso nos va a asegurar estar en un estado de salud constante, en un estado de alerta constante. Entonces, cuando eso sucede, nuestro corazón genera también esa activación de su toroide, porque todas las cosas tienen un toroide. Todas las cosas que tienen un norte y un sur van a tener la salida y el ingreso de ondas, ya eso se lo llama un tubo toro.
Es lo que los físicos tratan de explicar también, esa espiral que entra y sale y se une en un punto central, es lo que ellos llaman los agujeros de gusano. Todo esto tiene una explicación, ya no es algo subjetivo, ya no es algo que nos tenemos que imaginar que así es. Lo único que dice Drumba, lo que nos tendríamos que imaginar para tenerlo que trabajar dentro de la geometría sagrada, es que la esfera es femenina y los números pares son femeninos y los números impares y las líneas son masculinas. Es simplemente para entender esa dualidad de la creación. Nada más. Todo lo demás se puede ir explicando de manera geométrica. Incluso las lenguas, incluso los idiomas. Hay un video muy interesante de Dan Winter, estaba en YouTube, no sé si sigue existiendo, en donde él hace girar un alambre que tiene una forma como toroidal y le proyecta luz. Y la sombra que proyecta ese tubo toroidal girando son las letras de casi todos los alfabetos, si no son de todos los alfabetos, y sobre todo de los alfabetos eh, madres, por así decirlo, el sánscrito, el hebreo, el nuestro tradicional, incluso alfabeto arameo, bueno, el arameo y el nuestro, el quichua, y anteriormente el quichua. Todo eso es parte de la geometría. ¿Por qué? Porque esos símbolos que nosotros transformamos en letras, que después le dimos un significado, que después se transformó en un modelo y luego en un sistema, eh, todo tiene su lógica, no salieron de la nada. Ese símbolo que luego le dimos un sonido era un dibujo, luego asociado a un sonido, luego asociado a un concepto. Vamos a poner el ejemplo del alfabeto, que es lo más fácil de explicar. Está este primer símbolo que puede ser la letra A. Luego, este símbolo se transforma en algo mucho más complejo cuando forma una palabra, en algo mucho más complejo cuando forma una oración, en algo mucho más complejo cuando es un párrafo, y ese párrafo es cuando es parte de un libro. Y ese libro vuelve a ser uno dentro de una biblioteca, dentro de un ámbito más grande. Es así como funciona la fractalidad, va desde lo chiquito hasta lo más grande, y lo chiquito tiene todas las cualidades del todo. Eso pasa exactamente con nosotros y con nuestra geometría. O sea, nosotros nos podemos conectar con esa geometría mucho mayor si empezamos a sanar nuestras emociones, si empezamos a sanar nuestro corazón, si empezamos a enfocar de manera correcta nuestra mente, y precisamente todas esas cosas que quizás no tenemos o no logramos o no conseguimos, es porque nosotros mismos ponemos corazas alrededor de nuestro cuerpo que no dejan que la geometría actúe. Cuando la geometría actúa, empezamos a ver transformaciones impresionantes en nuestra vida. Yo di o he dado estos talleres por más de 15 años y vi un montón de procesos de curación en muchas personas, vi un montón de procesos de transformación en muchas personas, de cambios impresionantemente rápidos de trabajo para mejor, eh, y obviamente también en mi propia vida. En lo cual me da la certeza de que lo que les estoy diciendo es verdad. La cuestión es vivirlo, porque ya les digo, hay dos formas de aprender, de aprenderlo viviéndolo o escuchando. Y la mejor manera de aprender la geometría sagrada es viviéndola. Volviendo a este tema de la geometría. Entonces, cuando nosotros manejamos ya estas ondas, se produce lo que Drumba lo dice, un proceso como de iluminación de la conciencia. Ese proceso de iluminación de la conciencia es cuando este tubo toro chiquito que está, por así decirlo, chiquito dentro de nuestro corazón, se conecta con ese tubo mental que también cubre nuestro cuerpo, y los dos tienen un eje central que pasan muy cerca uno del otro. Cuando los dos funcionan al unísono, cuando hemisferio izquierdo y derecho están en la misma sintonía, eso se junta. Y al juntarse, se produce un proceso de iluminación. Ese proceso de iluminación hace que nosotros podamos llegar a esa sincronicidad, a ese punto cero de nuestra creación. Lo que alguna vez nos han dicho es que pide y se te dará, es que piensa en esto y funcionará. No va a funcionar mientras tú no limpies todas las geometrías que están asociadas, ni tus formas de ver la vida, ni tus emociones que no han sido sanadas, porque necesitas llegar a esa singularidad, a ese punto cero,
a través de la unión activa de las ondas del corazón y de las ondas cerebrales. Hay un instituto en Estados Unidos que es el Instituto de las Matemáticas del Corazón, el HeartMath. Ustedes pueden visitar su página, pueden leer sus estudios. Ellos logran determinar que dentro de nuestro corazón existen 144.000 neuronas, me parece. No, el número no es tan grande, pero no sé si es exacto. Entonces, estas neuronas se conectan con nuestro cerebro. Y se hicieron experimentos también para ver este funcionamiento. Se hicieron mediciones. Entre las mediciones se descubrieron que nuestro corazón tiene un campo eléctrico 5.000 veces más grande que nuestro cerebro y 50.000 veces el campo electromagnético. ¿Esto qué implica? Que nuestro corazón tiene una funcionalidad mucho más importante de que ser solamente una bomba. Siguen haciendo las investigaciones y encuentran estas neuronas y ven que tiene una conexión que está asociada con nuestro cerebro y en nuestra toma de decisiones. Vamos a explicarlo de esta manera. Nuestro cerebro es como la antena que va recibiendo información y hace que nosotros la podamos ver. O sea, viene de la antena hasta el televisor. Y hasta ahí. Nuestro corazón es el que al recibir esa información da la respuesta. Esa respuesta va a nuestro cerebro y nuestro cerebro la transforma en palabras o en acciones en lo que necesitamos hacer o lo que nos surge en ese momento hacer. En los experimentos que se hicieron es que colocaron a una persona en una camilla. En esta camilla tenía una pantalla de televisión sobre sí y la idea es que iban a circular imágenes eh, con espacios de entre 5 a 7 segundos y se iba a medir a través de un electrocardiograma y un electroencefalograma cómo iban a reaccionar el cerebro y el corazón. Y lo que se descubrió es que el corazón, al principio pensaban que solo intuía, después ya decían sabía, que cuando iban a llegar imágenes desagradables, lo, lo sentía 5 segundos antes que el cerebro. Eso implicaba la capacidad de trascender límites de espacio-tiempo y no se equivocaba nunca. Imágenes desagradables como qué sé yo, a una persona quizás herida, o sea, no tan desagradables, que es una persona con algún arma, un niño triste, imágenes de en cualquier forma que sea desagradable, el corazón la sentía primero. Entonces, empezaron a desarrollar todo un sistema para crear coherencia cardíaca. Y esa coherencia cardíaca, como yo ya les dije hace un poquito atrás, está relacionada precisamente con los estados de felicidad, dicha y gozo, y sobre todo con la capacidad de que nosotros nos podamos reír. Y reírnos muchas veces de nosotros mismos, de lo que nos pasa en nuestra vida, de las cosas tristes que nos suceden o de las cosas complicadas o de los problemas que tengamos. Hay una teoría sobre por qué en los velorios o cuando vamos a una situación muy triste nos reímos mucho y a veces de cosas que no nos dan mucha gracia. Es porque o no somos el muerto o no somos los que estamos en ese problema. Y entonces, pese a todo, tenemos un alivio y por eso nos reímos. Pero se sabe que la risa es muy contagiosa y también se sabe que es muy... mm, eh, Yo particularmente cuando alguien está en un proceso de duelo, lo que hago es mandarle a escuchar canciones que le gusten y a ver cosas que le hagan reír, aunque no quiera reírse, aunque no piense que sea el mejor momento para reírse. Y evidentemente a evitar canciones que tengan una connotación triste o de llorar o de lamento, porque lo que hacemos es precisamente bajar a una onda de tristeza de la cual a veces no es tan fácil salir. En cambio, si nosotros a través del sonido, que son otras ondas importantes, logramos elevar esta vibración de las demás geometrías de nuestro cuerpo, vamos a salir mucho más rápido. Obviamente, todas las cosas que nos puedan ayudar, terapias, medicina alternativa y a veces la convencional, si nos puede servir, está perfecto. Y en eso del sonido, de las longitudes de onda del sonido, ahorita no me acuerdo, pero había un investigador mexicano que descubrió el sonido número 13 o el tono número 13. Para quienes estudian música quizás lo entiendan mejor.
yo de música, lo básico, evidentemente, pero se supone que tenemos 12 sonidos más o menos como armónicos y él logra llegar a una tonalidad que es una tonalidad número 13. En ese descubrimiento de esa longitud de onda, crea instrumentos que logran producir esas armonías o esos sonidos, y al lograr eso, inmediatamente se producen estados de salud y estados de felicidad. Entonces, la música está relacionada mucho con nuestra felicidad. ¿Por qué? Porque va directamente a nuestro inconsciente. Nosotros escuchamos algo, estamos en un auto y de pronto vimos a alguien en otro auto que escucha una canción y nos puede llegar y nos puede traer recuerdos, agradables o desagradables. Es porque nosotros no podemos cerrar, entendemos lo que dice, entendemos sabemos quién es el que canta, sabemos la letra, pero sus efectos van directamente a nuestro inconsciente porque no tenemos defensa ante un sonido. Cuando nos dicen algo para pensar, para analizar, nosotros podemos decir sí o no, pero cuando nos llega un sonido o música de golpe, nos produce estados distintos en nuestra percepción de las emociones de acuerdo a lo que eso nos recuerda. Eso se llaman disparadores emocionales. Los disparadores emocionales pueden ser agradables o desagradables. Entonces, esa longitud de onda está ingresando a través de lo que llamamos sonido. Parte de la sensación de vacío, de sociedad que tenemos ahorita es precisamente por la que escuchamos, una música que no es productiva, que cuando las personas van madurando en su búsqueda de trascendencia, van desechando las cosas que no sirven. Parte de identificar, también eso habla la geometría sagrada, cuando algo se está volviendo desagradable, cuando algo era bonito y se está haciendo como tóxico, o capaz recién estoy conociendo a alguien y estoy saliendo con esa persona, es si me gusta o no me gusta su voz, porque la voz sí está relacionada mucho con la geometría, o con mi geometría. Si esa geometría mía está empatando o calzando de manera adecuada con esa persona. Obviamente, si es una relación más larga y todo lo demás ahí, empezar a trabajar en una relación Una clase. pareja o de amistad o lo que fuere, es si es que la voz de esa persona ya no me gusta, ya no me empieza a ser agradable, ya me resulta fastidiosa, porque eso significa que la longitud de onda que más podemos percibir de la otra persona es la voz. Si ya no está en un empaquetamiento perfecto con mi percepción, es que algo está empezando a fallar. O no he dicho, o algo no me dice, o algo no hemos arreglado. Y cuando se arregla, las cosas cambian inmediatamente, precisamente por las longitudes de onda. O sea, hay muchas maneras ahora de trabajar todo lo que es la terapia en psicogeometría y todo está basado en ondas, en sonidos y en la mezcla de los 5 sentidos. En realidad tenemos 5 sentidos y 25 sentidos complementarios. Los 25 sentidos complementarios son los mixtos. Por ejemplo, el, el color de una comida. O sea, siempre vamos a mezclar nuestros sentidos relacionados con algo. Y también los alimentos son importantes porque los alimentos también empiezan a crear sensaciones de felicidad, dicha o gozo y están relacionados también con la longitud. Todos los sentidos están relacionados con la longitud. Lo que yo percibo, lo que yo toco, lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo degusto. Entonces, tenemos que cuidar todo eso. Entonces, parte de la geometría sagrada es empezar a vivir de una mejor manera y de una manera más saludable. Hay también las construcciones biológicas, las construcciones saludables o sanas que se llaman ahora. Había un arquitecto, Michael Rice, que él hablaba precisamente de la construcción de casas más sanas, de templos, a través de utilizar más madera. Evidentemente es más difícil de mantener, más difícil de cuidar, pero es mucho más sana que utilizar hierro o aluminio. Destruyen de manera, Por esos comentarios, deciden cantar como por 2 años. dañan mucho nuestro campo electromagnético, dañan mucho nuestra geometría. Hay formas, y se los voy a decir, hay formas de evitar eso. Si ustedes tienen una casa y dicen, no, es que no voy a botar mi casa por hacer otra casa de madera, evidente. Y hay mucho aluminio, mucho hierro. La recomendación de Michael Rice es Julio, sacrificar algo que ustedes tengan de plata.
algo Hola, que ha perdido un Julio, por favor, parte de ¿me plata que puedes ya decir al en la resto que par o apaguen lo que los fuere. micrófonos? Si ustedes No lo se liman entiende nada. y esas partículas pequeñitas de plata, si tienen oro, pues mejor o también, o las dos cosas juntas, la mezclan con la pintura. Y al mezclarlo con la pintura, vuelven a pintar su casa. Y al pintar su casa con esta nueva pintura que tiene partículas de plata y oro, eliminan en gran cantidad todo lo que es eh, la destrucción que crea el hierro y el aluminio, sobre todo relacionado con salud, con niños y todo lo demás. Entonces, hay muchísimas cosas de lo que es la arquitectura sustentable, la construcción sana, los mandalas están relacionados también mucho con la geometría, los trabajos de yoga, el tai chi, la meditación, o sea, hay un montón de cosas que están vinculadas con la geometría sagrada. Es muy amplio. En el taller se hace un trabajo específico solo relacionado con las emociones, solo con sanar su corazón, evidentemente con explicarles cómo funciona, cómo es que la geometría se hace materia, cómo es que las ondas se hacen materia a través de la geometría y cómo esa materia somos nosotros. Al entender eso, nuestro otro hemisferio encaja, hay un empaquetamiento perfecto de los dos hemisferios y nuestra evolución espiritual y física se acelera. Aparte, obviamente se les enseña la meditación Merkaba de las 17 respiraciones, que es para mantener activa nuestra geometría y que, ya les digo, yo he visto en cuestiones personales y en cuestiones de participantes cosas impresionantes relacionadas a mejorías. De ahí también tenemos mucho que trabajar con la geometría del color. También se les hace una integración de los sólidos platónicos que van a dibujar y pintar, que los van a integrar dentro de su cuerpo. Se hacen danzas, se hacen trabajos eh, tipo juego, pero que son disparadores geométricos que van dentro de su organismo. Entonces es un taller muy activo. Hay partes en las que hay que escuchar, como lo están haciendo ahorita, o hay partes en que hay que divertirse y hacer actividades. Generalmente, y de acuerdo al número de participantes, se hace mucho más dinámico o menos dinámico, pero lo importante es que ustedes aprenden a trabajar sus geometrías y van con información muy importante y al mismo tiempo con cuestiones puntuales que pueden ponerlas en práctica en su propia vida, como esta que les acabo de decir de la pintura de las casas. Eh, También se trabaja dentro del taller con esta dinámica de la música, de lo que Wilhelm Reich hablaba de la activación del orgón, eh, o lo que se habla que es la esencia del Kundalini. Se explicará en el taller lo que significa, cómo es, cómo funciona, por qué las culturas ancestrales hablan siempre de una serpiente que precisamente es del ascenso de este Kundalini a través de desde el perineo hacia nuestra cabeza, cómo funciona, por qué hay que hacerlo. Entonces tratamos de abarcar todos los temas que más se puedan dentro del taller. Y, y dentro de las actividades también está el ver videos, el eh, hacer ejercicios numéricos que despierten y también un poco físicos la interconexión hemisférica. Básicamente es eso. No sé si tengan algunas dudas, preguntas, inquietudes, y yo estoy aquí encantado de contestarles. No sé si lo van a hacer de manera abriendo el micrófono o si lo van a hacer por pregunta escrita.
Hola, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, hola Julio. ¿Sí me logra escuchar? A ver, tengo un montón de preguntas que están pasando muy rápido. No sé si es mejor eh, por, por micrófono y que la persona que lo esté moderando lo vaya activando. Leí por ahí que cuántos módulos tiene el taller. No, no tiene módulos. Es solo uno. Es solo una vez y es suficiente. Es una que alcancé a leer. No sé si alguien tiene otra. Sí, espero que se me logre escuchar. Disculpa, Julio. Necesitaría tal vez más información. Bueno, me perdí la primera parte con Sí, la respecto. geometría sagrada es una terapia. A ver, es una, es un camino espiritual, una técnica de meditación que busca la trascendencia de la persona, pero quizás como toda técnica de meditación o toda técnica espiritual va a tener eh, una transformación terapéutica en las personas, sí, pero eso a que después yo les diga que tienen que hacer terapia o no, es decisión de ustedes, en la corriente que decidan hacer la terapia o no. Obviamente hay ejercicios en los que yo puedo ver y luego les digo de manera privada sin que lo sepa nadie más, tienen alguna coraza corporal o algo y les digo algún ejercicio que tengan que hacer, sí, pero ahí que sea una terapia o que se busque luego hacer terapia con ustedes, no, eso depende de cada uno de ustedes. Ahora esperaremos. Señores, recuerden que pueden abrir sus micros para hacer las consultas. Está dando sobre eso de... Sé que había más preguntas, pero salieron todas muy seguidas. Hola, buenas noches. A ver, me dicen que si la geometría es más efectiva impresa que en sólido. O sea, lo más efectivo es que tú actives tus geometrías en tu cuerpo. Van a funcionar se va a hacer dibujos y evidentemente la idea es de integrar esos dibujos. Hay personas que tienen sus óleos, hay lugares donde venden geometría sagrada. Dentro de la geometría sagrada está el cubo de Metatron, está todos los juguetitos que yo les enseñé aquí y evidentemente se los utiliza y sirven. Pero si tú activas tu geometría, es mucho mejor que tener una geometría externa, tener activada tu geometría interna. Buenas noches, tengo una pregunta. Soy Ana Ramírez. Quería saber si es que la geometría sagrada puede llegar hasta la curación total de una paciente oncológica. Alguien me estaba preguntando directo, pero no se conectó el audio, no la puedo escuchar. ¿Ahora me puede escuchar? Buenas noches. Mm, Julio, están preguntándote, ¿puedes escucharla? Sí, el Merkaba, que es precisamente lo que es la geometría sagrada activa, está alrededor de nuestro cuerpo. Son dos estrellas tetraédricas que se activan, que funcionan. Entonces forman dos tetraedros, forman la estrella tetraédrica. Entonces son tres de estas, dos se mueven, la otra se mantiene estática. Y la idea es que en el taller se les enseña a activar esa geometría y a tenerla alrededor de su cuerpo. O sea, la geometría está alrededor de su cuerpo y es la que lleva la información. Si ustedes creen en lo que es eh, el- la reencarnación, estos tetraedros, esta estrella tetraédrica viaja con ustedes y es la que lleva la información de todas sus vidas. Es la geometría que almacena las cosas. O sea, eh, cuando, por ejemplo, se hacen aquí en Quito, yo sé hacer lo que se llama el Agnihotra,
nosotros mandamos información que se quema en un arroz. En ese arroz puede entrar toda la información. Se puede Bueno. viajar en el mercado. A ver, hay personas que lo han hecho, no son muy comunes. La idea es que son 17 respiraciones, pero hay una respiración que es la respiración 18, y cuando hay esa respiración 18, la persona puede aparecer y desaparecer a voluntad. Drúmbalo no dio nunca jamás la respiración 18 porque dijo que es lo menos importante, es lo que menos interesa del mercado, porque lo que interesa es la interconexión de los hemisferios y la elevación de la conciencia. Pero yo tuve dos participantes y la historia de una tercera persona que activando su mercado aparecieron y desaparecieron de un lugar cuando su vida estaba en peligro. Fue una doctora que estaba haciendo un temazcal y decía, me estaba muriendo. Y entonces, porque ya no podía, no soportaba el calor. Entonces ya hice el huequito en la tierra, metí la cabeza y no me dejaban salir. Entonces dice, hice las 3 últimas respiraciones, como yo les había dicho en el taller, que cuando ya uno tiene activo ese mercado puede hacer las 3 últimas respiraciones, ni siquiera las anteriores. Y dice, y de pronto aparecía afuera. No sé cómo fue, pero aparecía afuera. Ese les doy como un caso que pasó. Pero de esos sí he oído algunos y cercanos, hubo este y otro de un policía español. Buenas noches. ¿Me escuchas, Julio? Julio, soy la... No la escuchamos. Levanté la mano. Bueno, mi pregunta concreta es, ¿cuándo inicia el taller? ¿Y qué tiempo No, y la duraría? verdad me encantaría escucharte, no te escucho. Wow. Oh, qué Sí se pena. A ver, no sé qué es. ¿Se escucha? No, pero él no me escucha. Sí, pregunta cuándo inicia el taller y qué tiempo va a ¿Cuándo se demorar. inicia el taller? Bueno, eso, Roberto tiene las fechas, porque habría dos opciones, empezarlo sábado y domingo si es que alguien podía desde el viernes. Entonces yo no la escucho por alguna razón. Perfecto. Ese es Sí, debe ser. ¿Ahora me escucha? No, no me escucha igual. Bueno, debe tener algún problema porque sí a se ver. escucha. Sí, ya yo tenía unos conectores para amplificar el audio, pero si ustedes me escuchan ya, creo que Roberto le está, Berto. Por favor, Es díganle que a Zoilita que me la escriba por escríbele en el chat, escrito dice. porque no la puedo escuchar. A ver, me dijeron si se puede curar un El paciente. chat sí lo lee bien. perfecto. Obviamente hay que hacer el tratamiento, todo lo que tiene que ver con la oncología, pero se han hecho trabajos a través de sonidos eh, que han ayudado muchísimo en pacientes oncológicos, porque precisamente una célula cuando tiene cáncer es cuando pierde su geometría de estabilidad. Entonces la idea es volverla a la, a esa estabilidad geométrica. Yo no digo que la geometría sea que sane todo y todo lo demás, porque depende de muchas cosas y cómo esté mi cuerpo y cómo esté yo para receptar esa geometría. Pero que ha habido casos, sí. Sí, mi audio está prendido, pero Y Buenas noches. Para consultas bueno, de lo de las fechas duración, de lo sabe fechas y exactamente todo eso, Roberto, y lo Roberto también maneja podemos, todo lo que son los costos. exactamente, sí. Acá internamente nos pueden preguntar por WhatsApp y le vamos a enviar toda la información. perfecto, Precios, fechas, horario. perfecto. Gracias, Roberto. Número de horas. A ver, todo es muy variable. Eh, eh, Va a durar un poquito más si es que hay muchos más participantes, porque lo que yo busco es que sea súper dinámico para todas las personas y que nadie se quede con dudas.
La idea es empezar, si es sábado y domingo, empezar a las 8 de la mañana, se puede terminar tipo 9, 9:30 de la noche, en los 2 días, sábado y domingo. Se los hace a full con los horarios de comidas a mediodía. Pues la idea es venir desayunando y ir a su casita a comer, aunque sea más tardecito. Esa es la idea. Y si es que empezamos desde el viernes, mejor, porque yo les puedo decir más cosas. Es presencial. ¿Qué materiales? Sí, sí, se busca que sea presencial porque al hacer las danzas, hacer ese trabajo de sanación emocional, se requiere estar ahí. Oh, Es importante estar ahí. Em, ¿Qué materiales se necesitan? Bueno, se les da ya un folleto donde están casi todas las cosas para hacerlo, pero deben llevar un compás no muy caro, hay unos que acá cuestan baratísimo y son precisos, que es lo que se busca un compás, colores y una regla, nada más. Hay un tapaojos, un antifaz que les llamamos por acá. Lo próximo es que aunque solo cada drama tiene para ti. Hay una bocata con una limpieza grafiada por Bosco. Su madre, ¿Alguien más? Buena pregunta. A ver, la geometría sagrada es precisamente por ser sagrada una decisión personal. No se puede activar el mercado de otra persona, pero sí se puede activar, por ejemplo, el mercado de tu casa, porque todas las cosas tienen un mercado. El mercado de tu mascota, de tu jardín, de tu huerta. Había una persona que, a ver, fue chistoso lo que me dijo, él activaba en la motocicleta y dice, según él iba más rápido y gastaba menos gasolina. No lo sé, no lo sé, pero eso me decía él. Entonces, puedes activarlo de cosas y de animalitos y de plantas. Y también eso sí supe de una persona que le hizo a su perrita que estaba enferma y se sanó. Eh, entonces sí se puede hacer eso, pero de otra persona no, porque la idea es que las personas con su libre albedrío quieran activar algo que está relacionado con su conciencia. Sería fantástico que pudiéramos activar el de otras personas, pero eso ya es una decisión personal. Se le puede, a ver, dice, si el paciente está fuera del país, se le puede realizar geometría. Sí, se le puede enviar los sólidos, se le puede visualizar y mandar los sólidos a las zonas del cuerpo. O sea, a ver, el tetraedro está relacionado con la zona de la sexualidad, que es de este. El cubo, ustedes lo conocen, es el cuadradito, el básico, está relacionado con todo lo que es huesos y todo lo que está relacionado con músculos. El octaedro, que es este, el amarillito, está relacionado con todo lo que es aire, con todo lo que es cuerdas vocales, con todo lo que está relacionado con el sonido. El icosaedro, que es este, el azulito, está relacionado con todo lo que es agua, sangre, orina y todas las connotaciones que tenga el agua en nuestro cuerpo. Y el dodecaedro está relacionado todo con lo que es mente, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico y todo lo que es conciencia. Entonces, claro, cada sólido está enfocado en determinadas zonas y se puede visualizar y enviar esos sólidos. En Colombia, me parece que el doctor Carvajal, él está haciendo trabajos de sanación de cáncer con sólidos platónicos en una clínica en Bogotá. Y también el doctor Santiago Rojas Posada, él también. Yo lo vi hace algunos años atrás, conversé con él y él estaba haciendo justo un estudio de trabajo de cáncer, de sanación de cáncer a través de sólidos platónicos.
Y hay un libro que habla eso del doctor Rojas Posada sobre sanación a través de los sólidos. Me parece que se llama La armonía de las formas, el libro del doctor Santiago Rojas Posada. ¿Alguna otra pregunta? A ver, los sólidos. Los sólidos, sí, había un taller en donde se los hacía, pero se demoraba muchísimo, se los hacía con pitillos de los jugos de plástico y luego se perdían, se rompían y no servían mucho. Ahora los dibujamos, los integramos al cuerpo, pero sé que en algunas partes sí los venden. Hay unos que los venden en piedritas ya hechos, hay otros que los venden en, en esto que es como un tipo plástico o en esto que son como acrílicos. Y ahora, gracias a la tecnología, hay las impresoras 3D, no sé qué tan caros o no tan caros sean, se los puede ya mandar a hacer. Pero ya les decía, o sea, sí, es chévere, yo los tengo como instrumento didáctico para que las personas puedan entender los sólidos y todo. Pero si tú activas tus geometrías es mejor. Ahora, si quieres tener alguno que te ayude a meditaciones o cosas así, siempre va a ser este, el dodecaedro. Y también hay las figuras geométricas de la flor de la vida o la pentaflor, que muchas personas lo utilizan como colgantes, dijecitos, también funcionan. Hace poco que estuve ahí hablando con Roberto en Lima, le hicimos la medición de uno de los péndulos, ahí de una flor de la vida que tenía, y se activó de una manera impresionante. O sea, son grandes atractores de energía. Sí, sí, trabajando para el sistema digestivo habría que ahí unir dos sólidos, porque está relacionado con el aire, porque es un sistema, es un órgano hueco, pero también tiene obviamente sus paredes, entonces también serían dos, sería el cubo y al mismo tiempo también el octaedro. Incluso hay una figura que es esta, que es un sólido compuesto, que tiene el cubo adentro y el icosaedro y el octaedro afuera. Pero también pueden ser de manera individual. Se podría trabajar con ellos dependiendo también más detalles, ¿no? Siempre para trabajar algo se necesita saber un poco más de esa historia del órgano. En caso de la anemia, ya. Ahí de nuevo, necesitamos trabajar con estómago, pero también con la mente, porque a veces, y la asimilación de la sangre, entonces hay más bien, asimilación de todo lo que necesitamos a través de la sangre. Entonces ahí necesitamos trabajar agua. Pero digo, siempre para todo esto se necesita saber más a fondo el por qué, porque por ejemplo en la anemia puede ser una cuestión de algo mental o puede ser netamente biológico, o sea, habría que ver. Y obviamente, y básico, no suspender ningún tratamiento que se esté haciendo. O sea, todo lo de los sólidos siempre va a ser complementario. La fibromialgia. A ver, eso ya hablamos de dolor corporal, el cubo, porque está relacionado justo con lo que es huesos y músculos. Y también el dodecaedro del sistema nervioso. Claro, en la depresión, obvio que sí, porque la geometría sagrada lo que busca es precisamente elevarse a través de elevar la vibración de las personas. Y al elevar la vibración de las personas se va saliendo de la depresión. Y ahí como es un asunto mental sería el dodecaedro. Alguien me escribió y se me fue esa pregunta.
Nada que agradecer, Rosita. Encantado. Un gusto, Elizabeth, un gusto. Gracias a ti. Sí, bueno, recordemos que, a ver, muchos también me preguntaban alguna vez si yo hago esta meditación o hago esto, yo tengo que dejar de hacer mis otras prácticas espirituales o no. No, la verdad es que no, porque el mercado solo dura 5 minutitos y la idea es que va a potencializar todo tu otro trabajo espiritual. A ver, yo sé que es de este fin de semana al siguiente, si estoy mal, porque yo llego a Perú el 24. Y que tiene, ¿cómo se hace con una persona que tiene varios problemas? Bueno, habría que saber los problemas y si son varios problemas puede ser mucho más mental que otra cosa. O los problemas físicos le crean problemas de preocupación y estrés y va hacia la mente también. ¿Hasta cuándo me quedo? Hasta el 4 de febrero. No, muchas gracias a ustedes. Yo tengo un cariño inmenso con todo lo que es el Perú. Siempre que yo he estado muy grato, me encanta. En todos sus templos tienen un montón de geometría sagrada. En Machu Picchu, por ejemplo, hay un montón de geometría sagrada y me encanta. En los círculos de Moray, también me encanta. Sí, a ver, las personas que vayan al taller, nadie sale sin aprendérsela de memoria e igual se les da un audio, por si acaso, y se les da un folleto grande. O sea, y en el folleto hay mucha información que no se les da en el taller. ¿Por qué? Porque la idea es que lo que esté en el folleto sea complementario y ustedes sepan más. Y bueno, y también hay cosas del taller básicas que están en el folleto, pero hay mucha información que no se les va a topar por lo inmensa que es, con datos científicos, con páginas web asociadas, para que ustedes realmente tengan más información, porque la geometría sagrada es vastísima. Ahorita hemos hablado bastante en lo que es salud, pero como les digo, está en la arquitectura, está en el arte, está en la pintura, está en muchísimas, casi en todas las cosas. ¿Una llave inglesa? A ver, ¿cuál será la llave inglesa? Me encantaría que sea vía Zoom, pero lo que pasa es que tenemos que hacer trabajos vivenciales y es mucho mejor, o yo me siento que se está haciendo mejor todo el proceso cuando las personas están ahí. Alguna vez hicimos en pandemia, hicimos un taller para Chile que funcionó, pero no tanto, y hacer las cosas a medias no me gusta. Imagínense si lo hacíamos por Zoom, ahí se hicieron por horas, 3 horas un sábado, 3 horas un domingo y así casi por mes y medio, que no es lo mismo que hacerlo todo el tiempo, porque si no, imagínense, hacer un taller por Zoom tendrían que estar casi 12 horas pegados al computador y eso no es saludable. ¿Tienen alguna pregunta más? Yo encantado. Yo estaré aquí hasta que el último
esté satisfecho. Nos ayuda también con el sobrepeso. Sí, porque, a ver, la idea es parte de la geometría, claro, y todos son cambios, ¿no? Son cambios de conductas, de actitudes y todo, pero parte de la geometría es aprender a hacer cosas saludables en nuestra vida, pero sí va a ayudar, pero siempre va a ir acompañado con que yo haga algo al respecto también. Sí, hay puntos dentro de la geometría corporal que también está dentro de lo que es la acupuntura y todo lo demás, y también sólidos asociados que han ayudado mucho con problemas de sueño. Pero también hay que ver qué está creando ese insomnio. O sea, por eso les digo, o sea, yo les doy los datos exactos de lo que me preguntan, pero siempre hay algo atrás. Va, si es problemas de piel, y ellos, sí, pero habría que ver también qué las están creando. Las emociones, sí, sí, ayuda muchísimo para controlar las emociones. Ahí lo debería preguntar a Roberto, lo de si se puede hacer más conferencias de este tipo si está en otro país. Diabetes, sí, hay que cuidarse mucho y se puede trabajar todo lo que es el azúcar, sí. Pero digo, nunca se olviden de los otros tratamientos. Claro, las meditaciones Merkaba hacen una limpieza de los nadis corporales del cuerpo en las respiraciones, principalmente en las 7 primeras. Entonces, al estar limpiando todo lo que son nuestros campos eléctricos corporales, nos están ayudando a la salud. Evidentemente que sí. Pero todo ese proceso, uno no puede saber cómo está la geometría de la persona, porque nuestra geometría actual es el resultado de muchas experiencias de esta vida y de muchas vidas anteriores. Entonces, primero hay que hacer la limpieza de ese campo geométrico para que ese campo geométrico empiece a actuar de mejor manera. Es como cuando uno compra un auto, o sea, tienes que llevar al mecánico y ver cómo está el motor para de ahí saber cómo va a funcionar ese auto. Sí, hay muchísimos, hay muchísimos. El Tao de la Física es un libro muy bueno. Hay El Antiguo Secreto de la Flor de la Vida, tomo 1, tomo 2 de Drúmbalo Melquisedec. Este que les decía, La Armonía de las Formas, del doctor Posada, Santiago Rojas Posada. Está El Poder de Vida o de la Vida, de Arturo Ponce de León, que es mexicano, que también habla de geometría sagrada. Eh, y déjenme ver, hay incluso uno como de arquitectura del cuerpo que era interesante. Me acuerdo y se los digo. Los costos los maneja Roberto. En el taller, con los ejercicios que se hacen, se alinea toda esa geometría. Y por eso se les enseña la meditación Merkaba al final, cuando su cuerpo ya está alineado. ¿Dónde se realiza el taller? Bueno, todo depende del número de inscritos, me decía Roberto. De acuerdo a eso, lo podemos hacer ahí donde en Refleja o algún otro lugar. ¿Y qué antigüedad tiene la geometría sagrada? Esta historia de la geometría sagrada es muy antigua. Imagínense que las pirámides están construidas con geometría sagrada y se habla que las pirámides tienen no 5.000 años, sino 15.000 años de antigüedad. Entonces es una ciencia y un conocimiento muy, muy antiguo.
Nada de que agradecer, mi querida Isabel, y tampoco nada de maestro. Todos estamos aquí, todos somos maestros de todos. Usted entra y sale. A ver, l- yo vi curaciones extremas, extrañas. Por ejemplo, un señor que tiene una herida que no se le sanaba, se le curó post-ayer. O sea, no solo depende de la geometría sagrada, sino cómo esté la geometría de cada uno. Por ejemplo, mi geometría va a estar mejor si yo tengo una vida menos, con menos toxinas que otra persona, porque todo eso se va acumulando en toda esta red geométrica de mi cuerpo. Es más, el tabaco y el alcohol rompen eh, las líneas energéticas. Entonces, todo depende de eso. Entonces, si la geometría sagrada se va sanando, se va curando, los procesos internos se van a dar. Son muchas cosas que van logrando esas curaciones. Y ya digo, y por eso nunca se debe suspender ningún tratamiento por decir la geometría sagrada me va a sanar. Que la geometría sagrada puede hacer que el proceso de curación sea infinitamente más rápido, sí. Si todas las cosas se pueden sanar con geometría sagrada. A ver, todo nuestro cuerpo es geometría. Y cuando algo geométricamente no funciona es cuando se enferma. La cuestión es obviamente indagar qué es, por qué no funciona y hacerlo funcionar de nuevo. Y hay trabajos y cosas no solamente de geometría, sino de muchas otras técnicas para sanar eso. Y si somos geometría andando, básicamente, podemos actuar de una manera mucho más directa trabajando nuestra geometría. Y no solo del otro riñón, sino de todo el cuerpo. Sí, ayuda precisamente incluso habría que sanar ciertas heridas energéticas de la falta de ese otro riñón. Alguien escribió justo antes de eso y no vi. El costo lo sabe Robert. En teoría parecería que es más fácil a un niño que a un adulto, pero todo es muy distinto porque no sabemos qué viene trayendo ese niño. Recuerden que es toda una historia personal en un cuerpo chiquito. No sabemos, pero el niño tiene menos barreras, eso sí. Por ejemplo, hay una historia de Drúmbalo en su primer libro del antiguo Flor, El secreto de la flor de la vida, que hay un niño que pierde un dedito y nadie le dice que no puede regenerarse el dedo, pero él vio que las lagartijas regeneran su cola y él regeneró su dedo porque él pensaba que eso era posible. Todo eso lo filmaron y después destruyeron esos videos porque hay cosas que a la medicina no le interesa que se sepa. Gracias a ti, Denise.
o sea, no lo diría milagroso, sino que es cuando yo reordeno las cosas, siempre cuando hay más orden, las cosas se producen de mejor manera. Al cambio de creencias. A ver, igual yo sabría saber qué tipo de creencias. Ok. Sí, quiero ver. Está muy bien. Julio, ¿me escuchas? Julio, Julio. Hola Julio, ¿me escuchas? Bueno, creo que no hay más preguntas. Ha sido un gusto, un placer inmenso poder compartir con ustedes. Les mando un saludo muy cariñoso desde acá y espero que nos veamos muy, muy pronto. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos. Recuerden que informaciones e inscripciones lo pueden Muchas hacer a gracias. través de nuestros números de WhatsApp. Todas las consultas les va a responder la señorita Carmen Rosa. Ahí les compartimos los números para que puedan hacer sus consultas. Nos pueden llamar o nos pueden escribir y nosotros gustosos les enviamos toda la información. Muchas gracias nuevamente. Gracias a todos por asistir. Recuerden que el día viernes también tenemos otra masterclass de terapia de respuesta espiritual a cargo de la facilitadora Ana Guevara, y el día lunes tenemos otra masterclass gratuita de Barras Access. Así que les estaremos enviando toda la información a los grupos. Estén atentos, por favor, y todas sus consultas o llamadas estamos acá para atenderlos. Muchas gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias.